Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la Sociedad Mexicana de Aguas. El día de hoy le cedemos la palabra al ingeniero Enrique Reyes, presidente de la SMAC, para dar su mensaje de bienvenida. Gracias, Eder. Buenas tardes. A nombre de la Sociedad Mexicana de Aguas, Asociación Civil y de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, me permito dar la bienvenida a nuestros socios e invitados que nos hacen el honor de acompañarnos a través de esta plataforma. La Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, conocida como ALADIR, es una organización del tipo gremial sin fines de lucro. Entre nuestra asociación, la SMAC y ALADIR existe un convenio de cooperación institucional recíproco firmado desde el mes de septiembre del año de 2021 y con vigencia de 3 años. Aprovechando el citado convenio, en esta ocasión hemos invitado a un distinguido miembro de dicha asociación a que nos haga una exposición acerca de un tema sumamente importante en la actualidad y con alcance global, que trata la tecnología de tratamiento y reuso de aguas residuales. Particularmente en nuestra comunidad en Monterrey y su área metropolitana, y por mencionar un caso, en los últimos días nos hemos enterado de la discusión sobre la factibilidad para el establecimiento de nuevas unidades industriales y la importancia que tiene que los involucrados en la toma de decisiones y la población en general tengan conocimiento de la disponibilidad abundante de agua tratada para reuso industrial. Escuchemos atentos la presentación de nuestro invitado de hoy. Cedo la palabra a nuestro moderador, licenciado Eder Delgado, para que nos haga la debida presentación. Adelante, Eder. Muchas gracias, ingeniero. Como mencionaba, ALADIR es la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, la cual fue fundada el día 30 de noviembre del 2010 en el marco del segundo Seminario Internacional de Desalación en la ciudad de Antofagasta, Chile. Es una asociación gremial sin fines de lucro referente en América Latina para aquellas organizaciones que desarrollan o integran en su cadena de producción y servicios tecnologías de desalación, reuso de agua y tratamiento de efluentes. Desde ALADIR se propicia el desarrollo, difusión y apropiación del conocimiento oportuno sobre estas tecnologías y se acompaña a las empresas socias para posicionar sus productos y servicios a través de encuentros de promoción técnica que les permiten establecer alianzas de valor con usuarios finales, potenciales, clientes, gobierno, industrias, academias, entre otros, así como el apoyo en proyectos e iniciativas orientados a garantizar el acceso al agua potable en Latinoamérica bajo estándares de sustentabilidad, eficiencia y porvenir social. En esta ocasión contamos con la presencia del ingeniero Víctor Hugo Sarrial Molina. Ingeniero es ingeniero químico por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con maestría en administración por parte de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es director ALADIR y gerente regional de ventas para América Latina en LG Chem. Es profesional con más de 15 años de experiencia en el sector de tratamiento de aguas, ofreciendo soluciones para diferentes sectores como el agrícola, municipal, industrial, de alimentos y bebidas, minería y hotelería, entre los más importantes. Tiene experiencia internacional en el área de ventas. Anteriormente ha sido parte de exposiciones y congresos como ExpoMin Perú, Desalination Event en Latinoamérica, Exponor Chile, GECAMIN Chile, ALADIR y WQA. Ingeniero, le cedo la palabra. Ya, perdón, muchas gracias. Bueno, gracias a las personas que me acompañan o me regalan su tiempo el día de hoy. Como lo mencionaba el ingeniero Enrique, hoy estamos viviendo algunos temas sensibles en el país debido a la falta de información en primera instancia sobre la disponibilidad de el uso del agua para diferentes aplicaciones y sobre todo de la disponibilidad de diferentes tecnologías que nos permiten aprovechar al máximo su reutilización o su reuso en diferentes aplicaciones. Por una parte, hoy escuchamos las noticias de que el gobierno federal trata de impulsar la inversión para una empresa extranjera
para poder atraer esa inversión a los países del sureste o del centro del país, en donde se tiene una mayor disponibilidad de agua potable. Y por otra parte tenemos a un gobierno estatal tratando de atraer la inversión, estableciendo una opción de la disponibilidad, pero de agua tratada. Entonces, la idea de la charla es poderles presentar diferentes tecnologías, algunas de ellas ya tienen más de 50 años en el mercado, que a su vez se han venido eficientando y que hoy permiten a diferentes sectores a lo largo de la región de América Latina ser más eficientes en su aprovechamiento y en su optimización. Como lo mencionaba Eder, mi nombre es Víctor Casarreal, soy representante y director de Aladir y con mucho gusto estoy aquí para compartir estas diapositivas que preparé para ustedes. Bueno, cada año, solo como para entrar en contexto, cada año se generan alrededor de 380,000 millones de metros cúbicos de agua residuales municipales en el mundo. Se espera que la producción de estas aguas residuales aumente un 24% para el 2030 y un poco más para el 2050, más del 50%. Generalmente cuando hablamos de aguas residuales, sobre todo en los países subdesarrollados, nos imaginamos todas las aguas con mal olor, con mala imagen, con mala, digamos, eh, naturaleza, y podemos empezar a cambiar ese pensamiento de tal manera que veamos a ese tipo de aguas como una oportunidad para poder abastecer todas las necesidades de agua que hay en nuestro país y en los diferentes municipios. En general, las aguas residuales en los países desarrollados se ha empezado a dejar de ver de manera limitada, de tal manera que hoy se cuenta con diferentes opciones de tecnología que permiten un tratamiento efectivo de estas de diferentes aguas y que nos pueden ayudar a producir agua limpia tanto como nosotros queramos. También a recuperar sus nutrientes y a poder obtener una economía, digamos, de valor en esa recuperación de nutrientes y sobre todo a reducir el consumo de los diferentes combustibles fósiles y sobre todo de la extracción, digamos, constante de nuestros mantos acuíferos. A pesar, digamos, de las oportunidades que presentan estas aguas residuales, la realidad mundial es que solo una pequeña parte del total de estas aguas o de estos efluentes hoy en día se trata. De tal manera que un punto aquí de reflexión es cómo podemos, todos los que estamos participando en esta charla, poder promover el mensaje de que debemos y como seres humanos también tenemos la obligación de aprovechar al máximo la recuperación de estos recursos. Solo en Estados Unidos, que es nuestro país, digamos, casi siempre tomamos de referencia en diferentes tecnologías o en diferentes sectores, se calcula que solo el 7% del efluente que hoy es emitido por los diferentes sectores o industrias es tratado. Como ustedes pueden ver ahí en el PAI, básicamente eh, la mayoría de los usos que se le dan digamos, a la utilización de esa agua reutilizada, pues muchas ocasiones son para regar cultivos, algunos para el sector comercial, otra parte para el sector industrial y muchos para utilizarlo de manera como agua indirecta para el uso potable, ¿no? En la lámina del lado derecho son algunos de los proyectos que se tienen enlistados para el uso indirecto del agua reutilizada o para el uso directo del agua reutilizada en los Estados Unidos. Algunos de los proyectos más relevantes que hoy en día tratan el agua y realmente tienen un fin para poderla reutilizar. Por ejemplo, tenemos la planta famosa de Orange County, ubicado en el estado de California, en donde básicamente el agua residual se somete a un proceso de tratamiento terciario, en donde el principal objetivo no solo es abastecer los requerimientos de diferentes ciudades, que lo vamos a ver más adelante, sino volver a recargar esos mantos acuíferos que fueron explotados para los diferentes usos. También tenemos ahí una planta industrial, que también la vamos a ver más adelante,
cómo un tratamiento terciario avanzado puede facilitar y poder aprovechar toda el agua o el efluente de un agua residual y convertirlo en agua potable para los diferentes procesos y productos que se tienen en la industria, o como a través del el campus de Scottsdale también podemos potabilizar de nueva cuenta el agua y también podemos volverla a utilizar de manera potable. Actualmente la cobertura de drenaje en nuestro país, con datos de Conagua, indica que es de alrededor del 73%, es decir, 27% del país todavía no tiene acceso a una red de drenaje, lo cual vuelve pues bastante insalubre algunas comunidades. Y se tiene un registro de alrededor de 2.477 plantas de tratamiento, que si lo extrapolamos a los diferentes sectores que tenemos en el país, como es la agricultura, la acuacultura, la minería, la industria automotriz, la industria de alimentos y bebidas, farmacéutica e industria procesadora, pues básicamente nos daríamos cuenta que se vuelve eh, pues un número bastante bajo para poder tratar la cantidad de efluente que necesitamos. Solo 57% de las aguas municipales recolectadas en el sistema de drenaje son tratadas y existe un volumen indeterminado de aguas que no son recolectadas debido a que se pierden en las redes de desagüe o son vertidas ilegalmente al medio ambiente. Seguramente algunos de ustedes también han escuchado algunas noticias en donde de repente salen hoteles en el puerto de Acapulco o en el puerto de Cancún descargando sin ningún tipo de regulación y directamente al mar los efluentes de los servicios domésticos que utilizan para ofrecer los servicios de turismo. Entonces, básicamente, también se trata ahí de contextualizar la cultura pues de los diferentes sectores de qué pueden hacer y qué no deben de hacer en el caso del reuso y de la disposición de agua. A nivel mundial, solo como dato, México es el segundo país, solo después de China, que utiliza más aguas crudas, es decir, sin tratar para riego. Y bueno, generalmente, como ustedes saben, por ejemplo, para el cultivo de fresa, prácticamente los cultivos se deben de inundar de agua para poder obtener altos rendimientos. Imagínense que esas aguas con las que hoy se están inundando, pues contienen una gran cantidad de organismos patógenos, coliformes, metales pesados, algunos contaminantes emergentes que lo vamos a ver más adelante, y residuos de productos de aseo personal que generan problemas de salud, así como de diferentes antibióticos que caen ahí digamos, en la categoría de contaminantes emergentes que realmente contribuyen a que hoy en día los antibióticos que utilizamos para corregir alguna enfermedad o padecimiento de salud no sean suficientes para poder, digamos, matar a las superbacterias que hoy crecen en nuestros organismos. En 2015 se registró que de los 653 acuíferos existentes, prácticamente el 20% está sobreexplotado. Se estima que en México el consumo de agua por persona es de alrededor de 280 litros de agua al día. Y según la revista Forbes, en 2018 la Ciudad de México, donde actualmente solo se trata el 15% del agua residual que se genera, es una de las 11 ciudades del mundo que podría quedarse sin agua en un futuro próximo. Entonces, cada mes de julio, cada mes de junio, en donde las lluvias son, digamos, abundantes, sobre todo en la Ciudad de México, pues vemos ahí los problemas de drenaje y alcantarillado que tiene la ciudad. Bueno, actualmente existen normas oficiales relevantes para la calidad de agua tratada. La norma 001, que recién se actualizó en el año pasado, perdón, hace 2 años, en el 2021, que establece los límites máximos de contaminantes en la descarga de aguas residuales a mares y ríos. La norma 002, que establece los límites máximos de contaminantes permitidos en las descargas de aguas residuales al sistema de alcantarillado urbano o municipal. La norma 003, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las aguas residuales tratadas que se producen en los servicios públicos. Y la norma 004, que establece las especificaciones y límites máximos de contaminantes permitidos en lodos y biosólidos para su aprovechamiento y disposición final. Si se fijan,
La mayoría de la normatividad que tenemos solo habla de los límites máximos de contaminantes, niveles de descarga, máximos permisibles que podemos para desechar esa agua residual, y no tenemos una norma o una normatividad que realmente fomente el reuso. Por eso es tan bajo ahí el esfuerzo que hacen los diferentes sectores y también los diferentes gobiernos municipales para poder fomentar el reuso de agua y sobre todo volverlo a aprovechar. Entonces, también hay un punto de reflexión es que aquellos que tienen una mayor participación con las diferentes instancias de gobierno, pues también es importante que podamos meter en la agenda cómo establecer una normatividad que fomente el reuso del agua. ¿Qué son las aguas residuales? Bueno, las aguas negras o aguas residuales son aquellas cuya calidad ha sido afectada negativamente por la actividad humana, proceden de nuestros hogares, de diferentes poblaciones, sectores económicos y que generalmente arrastran contaminantes. El problema radica en su tratamiento y sobre todo en el tipo de contaminante que contiene. La contaminación se produce cuando el vertimiento de esa agua residual es descargada y esta tiene algún elemento de tipo compuesto orgánico, inorgánico, disuelto, disperso o suspendido que alcanza una concentración que exceda la tolerancia para su uso y que se vuelva tóxica. ¿Okay? Generalmente cuando tipificamos o la mayoría, digamos, de las personas tipifican o caracterizan a un agua residual, generalmente las consideran como dos categorías, pueden ser municipales o industriales. Generalmente las aguas residuales industriales son aquellas que proceden de actividades, valga la redundancia, del sector industrial, y las municipales son aquellas que provienen de sectores como el municipal, comercios o de nuestros hogares. Este es un ejemplo de un proceso biológico generalmente bastante común, que básicamente es un proceso aerobio en donde hay microorganismos que a través de estar en contacto directo digamos, con el material biológico que está contenido en el agua, producen o se comen digamos, ese material y a través de un sistema de aireación pueden sobrevivir para poder estar degradando ese material. Una vez que se degrada o digamos se separa ese efluente, pasa a un sedimentador secundario en donde básicamente se va a decantar todo digamos, la biomasa sólida que se tiene y se va a separar, digamos, el proceso que le llaman clarificación para poder obtener un agua con un menor contenido de biomasa, el cual muchas veces se manda a un proceso de desinfección por luz ultravioleta. Recordemos que la luz ultravioleta puede lograr una esterilización en los microorganismos presentes y pues prácticamente el efluente se puede utilizar para, en este caso muchas veces lo utilizan para riego o para una parte industrial. También tenemos la parte de lodos activados, en donde básicamente el lodo es sometido a un espesador para poder iniciar su proceso o reinicio de proceso. Después se manda a un proceso de separación que se llama filtros banda, un tanque de lodo en donde básicamente es tratado. Algunas plantas, también ubicadas aquí en nuestro país, pues ya tienen la parte de generación o de aprovechamiento del biogás, en este caso de la generación de metano, cuando se está dando ese proceso. Y muchas veces también se tienen ya máquinas de centrífugas altas en donde prácticamente se espesa o se deshidrata ese lodo para poderlo disponer. Algunos lo utilizan como abono o como fertilizante o algunos otros lo utilizan para otro proceso. Generalmente, cuando hablamos de tecnologías de tratamientos para efluentes domésticos, podemos tener un proceso de ecualización o sedimentación primaria que veíamos en el gráfico anterior, un tratamiento biológico que puede variar de acuerdo a la carga orgánica e inorgánica del efluente que vayamos a tratar, que puede ser a través de lodos activados, filtros percoladores, hay algunos reactores anaerobios, algunas tecnologías USB o MBR
o algunos discos rotatorios. Dependiendo de la calidad y de la caracterización del efluente, podemos seleccionar alguno de estos o también combinarlos para su tratamiento. Y en la parte, digamos, de adecuación ya de ese efluente para poderlo reutilizar o aprovechar en algún sistema, existen procesos de desinfección como pueden ser la cloración, la ozonación, la desinfección por filtración ultravioleta o el proceso de filtración que puede ser a través de un sistema de membranas de ultrafiltración o de ósmosis inversa. Bueno, ¿qué son los contaminantes emergentes? Generalmente hay una película que se llama Aguas Oscuras, en donde básicamente se trata muy bien esa problemática. Si alguno tiene la oportunidad ahí de verla más adelante, la recomiendo ampliamente, en donde básicamente se empezaron a catalogar a partir de los años 80 aquellos contaminantes emergentes como diversos productos químicos que se detectan a concentraciones muy bajas. Estamos hablando de concentraciones por debajo de 3 partes por trillón en aguas superficiales, subterráneas y que generalmente no estaban reguladas en los Estados Unidos o en nuestros países de América Latina. Los contaminantes emergentes pueden incluir trazas de productos farmacéuticos y de cuidado personal, sustancias PFAs o PFOAs, que generalmente son sustancias de polifluoroalquiladas, generalmente provenientes del teflón o de otros materiales sintéticos, plásticos, que generalmente están en los utensilios domésticos que utilizamos para cocinar o para asar algún producto, algunos retardantes de llamas, desinfectantes, herbicidas y pesticidas. Se cree que los contaminantes emergentes son perjudiciales para la salud de la vida silvestre y representan un riesgo para la salud humana. Desarrollados en 1940, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial se dio un boom en la parte industrial y algunas sustancias que se desarrollaron, digamos, para fines bélicos, después se les buscó una aplicación, digamos, doméstica o industrial, de tal manera que a partir del 1940 más de 4.000 compuestos de PFA han sido desarrollados para diferentes aplicaciones. Se consideran niveles tan bajos como de 7 partes por trillón, peligro o peligrosos para los seres humanos. Las personas pueden estar expuestas a los PFAs a través de los diferentes alimentos, fuentes de agua potable contaminadas, es decir, fuentes de agua municipales que no recibieron un tratamiento adecuado para eliminarlos y que son suministradas a través de la red de alcantarillado y de agua potable, aguas superficiales o subterráneas que no sean tratadas adecuadamente, suelos y agua contaminados que se utilizan para crecer los alimentos, es decir, para riegos y que van en los alimentos que nosotros consumimos, envases metálicos que contienen PFAs y equipos que utilizó algún PFA durante la comida procesada. Si se fijan, estos compuestos son altamente complejos en su composición, son de cadenas largas, moleculares largas, lo cual también dificulta su tratamiento o su remoción, en este caso de las aguas. Eh, Solo para contextualizar un poco, solo hay algunos países en donde prácticamente se están desarrollando algunas especificaciones, pero si se fijan también en el afán de definir cuáles son los límites máximos que deberían de considerarse como riesgo para la salud, pues también países desarrollados difieren en su establecimiento del límite máximo o del límite permitido, lo cual también nos deja un poco desprotegidos a los países que no tenemos ese desarrollo, sobre todo, digamos, en establecer cuáles serían los límites para poder prevenir a la población de estar, digamos, sometidos al consumo diario de estos elementos. ¿Qué tecnologías se utilizan hoy para su tratamiento? Bueno, existen diferentes, como lo indica la gráfica, algunas están en fase experimental, otras son tecnologías bastante maduras, algunas pueden ser no viables económicamente, algunas pueden ser viables o factibles para poderlas utilizar, sobre todo en la industria, que es la que, digamos, más expuesta a tener
este tipo de contaminantes. Entonces ustedes lo pueden ver ahí como en color verde cuáles son las tecnologías que se utilizan para absorber o para separar este tipo de contaminante, y las tecnologías en color rojo, que son las que se utilizan para degradarlo o destruir este tipo de contaminante. Entonces vemos, por ejemplo, las más conocidas, por ejemplo, un proceso de electrocoagulación, una oxidación o reducción avanzada, un proceso de incineración, una tecnología de ósmosis inversa o de nanofiltración, algunos polímeros para coagular o separar o precipitar estos elementos, carbón activado o, perdón, también resinas de intercambio iónico, ¿no? ¿Cuáles son más eficientes o cuáles no? Bueno, por ejemplo, si lo sometiéramos a una evaluación y todos conocemos ahí, digamos, el carbón activado, que es un material bastante económico y sobre todo bastante accesible para poderlo adquirir. Cuando evaluamos su eficiencia en el caso de la remoción, pues prácticamente puede ser eficiente para absorber estos compuestos, pero es pobre para remover cadenas cortas de PFAS, ¿no? Ya no se llame cadenas largas, sino no es eficiente para remover las cadenas cortas. Es una tecnología bastante probada que se utiliza para quitar el color y el sabor del agua. Generalmente, para su uso se requieren de altos costos de operación, porque hay que estarlo renovando el material filtrante y hay que estarlo retrolavando. Y también un alto CAPEX, porque se requiere un alto volumen de medio filtrante para poder alcanzar el nivel de remoción que se tiene. Generalmente las plantas que utilizan filtros de carbón activado, pues también requieren de un espacio amplio para poder instalar estos tipos de carbones, y la otra es que podemos tener un problema para poder disponer este material una vez que ya se agotó su eficiencia. La otra, pues es también una otra tecnología ya también con bastante tiempo en el mercado, es una tecnología de intercambio iónico por resina, en donde prácticamente se obtiene una remoción excelente de ciertas cadenas de PFAS, pero no es efectiva para remover compuestos más complejos, como el 1,4-dioxano o como compuestos poliméricos de cadenas más largas, ¿no? Es eficiente cuando se utiliza en un solo paso. Su costo de operación es de bajo a medio. El problema es que estas resinas también requieren de un proceso de regeneración, que casi siempre es a través de un ácido o de un alcalino fuerte, y el uso o el tratamiento de estos, digamos, de estos salmueras de regeneración que se tienen que utilizar para mantener activa esta resina, pues se vuelven altamente contaminantes, ¿no? Entonces su disposición y su tratamiento de esas salmueras o de esos enjuagues que se utilizan para poderla regenerar, pues se vuelven bastante problemáticos. Y la otra es que también la disposición, sobre todo en nuestro país, de ciertos tipos de ácido, también luego se vuelve bastante problemático para cierto tipo de industrias. Por último, tenemos el proceso de membranas por ósmosis inversa, en donde prácticamente se ha evaluado su efectividad para remover de manera eficiente las cadenas cortas y cadenas largas de PFAS, y para remover otro tipo de contaminantes de cadenas poliméricas más largas. Son eficientes, es una tecnología que no requiere de un mantenimiento costoso, y también en el CAPEX son tecnologías bastante accesibles para los diferentes tipos de industria. Son también tecnologías que han venido eficientándose en el consumo de energía, y sobre todo en la eficiencia de la tasa de conversión del agua que se trata y del agua que se puede obtener sin contaminantes. Algunos cons, bueno, generalmente el concentrado puede volverse un, un- un- un problema si es que no se trata adecuadamente. Y bueno, en algunos equipos, sobre todo para tecnologías que no se conocen bien en la industria, puede ser compleja su operación. Bueno, vamos a ver también algunos ejemplos de plantas de tratamiento hoy que se tienen instaladas. Por ejemplo, les mencionaba una de las más famosas, que es el condado de Orange County, donde básicamente es una planta que tiene el principal objetivo de poder recargar la reposición de las aguas subterráneas o de poder recargar los mantos acuíferos
Es considerada la mayor instalación de reuso de agua potable en el mundo. También, si alguno de ustedes algún día tiene la oportunidad de ir a Los Ángeles, mándenme un mensajito y podemos ahí organizarles una visita a la planta para que puedan ver el proceso de tratamiento. No tiene costo la visita y puede dejarles ahí pues un aprovechamiento bastante oportuno. Está situada en Fountain Valley, California, y da servicio a 23 ciudades y atiende actualmente a 2.5 millones de personas. Es una planta con una capacidad de 100 miles de galones por día, con una configuración de 21 unidades de ósmosis inversa, con 150 tubos de presión por tren, generalmente con una configuración, digamos, en 3 etapas para alcanzar una máxima recuperación. Recordamos que en la diapositiva pasada les indicaba que la ósmosis inversa hoy en día se ha venido eficientando de tal manera que nos permite alcanzar tasas de recuperación de hasta un 90% respecto al flujo de alimentación que tenemos. Solo para explicar ahí un poquito a manera de diagrama de flujo, el proceso de, digamos, de tratamiento que recibe este efluente de aguas residuales domésticas, ingresa, digamos, todo el efluente a un proceso de ecualización, diferentes tanques de ecualización. Después son sometidos a diferentes cribas o filtros con un micraje bajo. Después pasan a un proceso de microfiltración, de membranas por microfiltración. Viene un tanque igual de amortiguamiento, un proceso de filtración por tipos cartucho de 1 a 3 micras y después son sometidos a un proceso de ósmosis inversa, en donde básicamente el, el producto con una calidad, digamos, de agua potable para consumo humano o de agua embotellada. De hecho, una de las características ahí de la visita de la planta es que uno puede tomar ahí el agua una vez que termina la visita y sobre todo es sometido a un proceso de desinfección por rayos ultravioleta y peróxido de hidrógeno para poder volver a hacer esa inyección de esa agua que utilizó la ciudad o las diferentes comunidades de ahí del valle para poder volver a recargar los mantos acuíferos. Y el concentrado, digamos ya una vez evaluado sus características, es regresado nuevamente al océano. Otro proceso, digamos, existente de tratamiento de aguas residuales es el Distrito Municipal de Aguas de West Basin en Edward, California, una planta de reciclaje para una planta industrial, en donde básicamente el efluente es primero sometido a un proceso de desinfección a través de ozono. Después es sometido a un proceso de coagulación utilizando cloruro férrico para poder, digamos, precipitar todo digamos, la biomasa o los sólidos suspendidos totales que se tenían. Después es sometido a un proceso de cloración a través con hipoclorito de sodio y después sometido nuevamente a un proceso de filtración por microfiltración para poder, digamos, remover toda la parte de virus y bacterias, algunos coliformes o materiales ahí todavía sedimentados. Después son mandados, el agua producto es mandado a unos tanques ecualizadores en donde van a ser ajustados con un ácido para poder alcanzar el pH indicado por su alto contenido de iones, digamos, de calcio y de magnesio. El efluente es conveniente someterlo a un pH ligeramente ácido para poder alcanzar una mayor solubilidad de estos materiales y después también se agrega un antiescalante para poder favorecer ahí una recuperación mucho más alta en un sistema de ósmosis inversa como tratamiento terciario para poder potabilizar esa agua nuevamente. El agua producto, una vez que sale de la ósmosis inversa, es sometido a un proceso nuevamente de desinfección. En este caso, en lugar de utilizar primero el sistema UV, es sometido primero a un sistema de peróxido de hidrógeno. Recordemos que el peróxido de hidrógeno es un desinfectante con un espectro microbicida altamente alto
y después es sometido a un sistema de rayos ultravioleta para poder asegurar ahí que el agua no contiene ni virus ni bacterias. Después nuevamente se vuelve a remineralizar esa agua para poderla someter a un proceso de desinfección, y esa agua pues es enviada nuevamente ahí al proceso de una industria, en este caso ahí de una refinería, y el otro es para el uso del agua potable para la comunidad de ese distrito. Por último, en el caso de los ejemplos de diferentes tecnologías que hoy ya se tienen en diferentes plantas, tenemos el caso del campus de Scottsdale, también en California, en donde un agua residual, también proveniente ahí de un sector industrial, es primero sometido a un reservorio para poderlo someter a un proceso de desinfección por ozono, después hacerlo pasar a un sistema de membranas por microfiltración para eliminar la mayor cantidad de sólidos suspendidos totales, de virus y bacterias de igual manera. Después es sometido a un proceso de ósmosis inversa, un proceso de desinfección por rayos ultravioleta, un posttratamiento, de igual manera una remineralización de esa agua para poderla acondicionar nuevamente, para poderla recargar a los pozos, y el otro es para poder regar diferentes campos de golf allí en la región. Bueno, algunos de los beneficios que podemos tener cuando podemos reutilizar al máximo el agua residual que obtenemos de algún efluente. Uno es el consumo energético, es decir, hoy la planta de Atotonilco, uno de los, digamos, de los principales objetivos de esa planta al momento de construirla era ver de qué forma podía aprovechar el biogás que se genera, digamos, del mismo proceso. La otra es aprovechar el agua, volverla a reutilizar en procesos para generación, sobre todo para la industria, generación de vapor, sistemas de enfriamiento o el proceso directo de algún, digamos, proceso de fabricación de algún producto. La recuperación de los biosólidos, en este caso podemos volver a recuperar nutrientes importantes como son el nitrógeno, el fósforo, que pueden reutilizarse en otros procesos como el sector de la agricultura, o en el sector de minería podemos volver a recuperar esos metales que generalmente se recuperan para poderlos aprovechar en otros subprocesos. Podemos remover eficientemente también la parte de los microplásticos, que hoy en día pues nuestros mares y algunos de nuestros ríos también están inundados de estos, y pues generalmente representa un beneficio económico porque al reutilizar esta agua pues prácticamente las industrias se ahorran el costo de la extracción de los pozos, y prácticamente es el costo del tratamiento puede ser más económico que el mismo costo de estar extrayendo agua potable de de las diferentes fuentes de agua, ¿no? Vender el agua tratada, como bien lo mencionaba ahí el gobierno estatal de Nuevo León, se vende agua tratada para las diferentes industrias que generalmente lo utilizan para sistemas de enfriamiento o para algunos otros subprocesos en donde el agua no tiene contacto directo con algún producto o servicio para el consumo humano. Para la agricultura, siempre y cuando tengamos las consideraciones que les mencionaba de remover los contaminantes como patógenos o algunos contaminantes emergentes, y que podamos tener una agricultura sostenible. Para la recarga de acuíferos, necesitamos que los municipios empiecen a ver cómo podemos recargar todos esos pozos que tenemos sobreexplotados, cómo podemos volverlos a volver a recargar para poder volver a llenar esas fuentes de agua que necesitamos, generar energía para venderla o para un autoconsumo, deshacerse de los biosólidos sin costo, vender el fósforo, como lo mencionaba, para como fertilizante, cubrir completamente los costos de capital y de operación para ciertos tipos de industrias, en donde prácticamente las industrias se vuelvan sustentables, seguir preservando nuestras fuentes de agua dulce y sobre todo mantener un medio ambiente mucho mejor,
minimizar la contaminación de los ecosistemas y de los desperdicios que hoy en día estamos generando. Solo como, o digamos, a nivel ahí informativo y sobre todo también para invitarlos a sumarse a la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso, pues es una asociación que siempre está con las puertas abiertas para poder intercambiar ese conocimiento que se tiene en el sector, ser el vínculo también de industria, sectores privados y también de instituciones educativas para poder compartir ese conocimiento, de tal manera que todos comprometidos podamos garantizar el acceso al agua potable, sobre todo para aquellas comunidades que hoy en día todavía no lo tienen. Aquellos que deseen conocer mayor información, los invito a entrar a la página, es https://aladir.net/, o también escribir a la dirección dircom@aladir.net. Bueno, creo que hasta aquí preparé esta información. Espero haya sido de su interés y nuevamente agradecerles la oportunidad y el espacio que me han brindado con este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Víctor. Fue una muy interesante, desató mucha conversación en el chat. Le voy a estar compartiendo algunos de los comentarios y preguntas. Primero, Sí, con gusto. está relacionada con la última parte de la charla, pero quizá podríamos aprovechar para ahondar un poco más. Ángel Vladimir Chiti menciona, buenas noches, me parece que es más económico usar agua potable que usar agua residual tratada. ¿Qué opina usted de esto? No, es más económico utilizar agua residual tratada que agua potable. Más o menos el costo por metro cúbico que paga la industria, sobre todo en el Valle Metropolitano, anda alrededor de los 23 pesos. El costo de reuso, incluyendo operación y capital de inversión de agua residual, anda sobre los 10 o 12 pesos por metro cúbico. Entonces, prácticamente es el 40% más económico eh, tratar agua residual y volverla a utilizar que extraer agua de pozo o de algún manto acuífero o de algún río eh, para algún sector económico. Muchas gracias. Con gusto. Alejandra de Jesús Pérez menciona, ¿qué opinas de los sistemas de tratamiento primarios como lagunas de oxidación y humedales? Entiendo que es de los sistemas más utilizados en México. Sí, es de los sistemas más utilizados, más económicos, pero como comentábamos hace ratito, hoy en día tenemos muchos efluentes con diferentes tipos de contaminantes, entonces es necesario nuevamente caracterizar la calidad que se obtiene de esos tratamientos y ver si no tiene alguno de los que ya mencionamos para poder validar si todavía son eficientes o no. Gracias. Aprovecho también para invitar a la gente que nos está viendo en Facebook, si pueden dejar su pregunta o su comentario en el chat de Facebook, con mucho gusto también lo leemos. Y si alguien más dentro de la sesión del Zoom tiene algún otro comentario, puede escribirlo también en el chat o levantar su mano para permitirle acceder a su micrófono. Ismael Gómez de la Cruz menciona, ¿cuál es la cobertura de tratamiento de las aguas residuales municipales en México con respecto a la cantidad de organismos operadores? ¿Cuál sería la aportación de la norma actualizada de la NOM 001 Semarnat 2021 en la reducción y eliminación de los SEX, dado que incluye la regulación de toxicidad? Sí, bueno, como lo comentaba en uno de los slides que presentaba al principio, básicamente el Conagua o también ahí la Semarnat indica una cobertura de drenaje y de tratamiento de agua del 51%. La realidad es que es mucho más bajo, sobre todo porque hoy, digamos, hay muchas plantas que a pesar de que se tienen registradas, digamos, en el récord ahí de las plantas existentes, muchas de ellas no son operadas eficientemente y otras no están en condiciones de operación. Entonces, yo creo que tenemos una cobertura bastante baja de tratamiento de aguas residuales eh, en nuestro país y en nuestros municipios. Gracias. Enrique Naya menciona, hay que tomar en cuenta con este sistema el tema de la combinación de agua del acuífero con el agua tratada para ecualizar propiedades. No, yo diría, había una ley muy mala, digamos un dicho muy malo, que es el diluir es la solución, y la verdad que no, siempre
mientras menos dilución o combinación de un efluente, en este caso de agua residual en este caso con agua que no está contaminada, es lo mejor porque aumentas el problema mezclando volúmenes y como lo mencionaba hace ratito, prácticamente el costo de inversión y de operación puede ser la mitad del costo de extracción de agua de pozo en el Valle Metropolitano. Entonces, hay una oportunidad ahí inmensa para la industria, para los sectores y sobre todo para los municipios, de que hoy en día conocemos las noticias de escasez de agua en Sinaloa, escasez de agua en Nuevo León, escasez de agua en la Ciudad de México, que a cada rato el, el sistema Cutzamala se tiene que parar para poder seguir suministrando la cantidad de agua que necesita la ciudad para subsistir. Demos la vuelta ahí al tratamiento del agua residual y ahí podemos encontrar una fuente sumamente atractiva para dejar de consumir el agua potable que hoy tenemos y aprovechar esa agua que hoy estamos desperdiciando y que está contaminando otros recursos naturales, lamentablemente. Hola, buenas noches. Sí, Hice la adelante. pregunta. Solo quería hacer o sea, el comentario va en función, y lo recuerdo porque en un curso de reuso de agua, en el que se vio el caso del sistema de Orange County, el cuidado que nos hacían el comentario era no por dilución, sino en el proceso de lo que llamamos remineralización, creo. Hay un recomendable para que el agua del acuífero se combine con el agua tratada para que Claro, equipare las condiciones claro, y que sí. no haya una contaminación al momento de reinyectar. A eso Sí, iba enfocado el comentario. muchas gracias por la aclaración. Sí, de hecho, uno de los objetivos ahí de la planta de Orange County era prevenir la intrusión marina de, digamos, en este caso de las corrientes del mar hacia los pozos o en este caso las reservas o los acuíferos de agua dulce. Entonces, básicamente ahí la misión era ver esa combinación del agua ya totalmente tratada o potable, cómo se tenía que reinyectar de manera eficiente para que no hubiera esa intrusión y se lograra el objetivo de recargar esos mantos acuíferos. Pero ahí gracias por la aclaración. Gracias. Le voy a hacer también la palabra a Roberto Oliva, que tiene la mano levantada. Con gusto. Víctor, Sí, Adelante. buenas tardes. saludándote y en verdad felicitarte porque la presentación tiene mucho trasfondo. Como tú sabes, aquí en México la situación del presupuesto para el sector agua es un presupuesto que se ha visto reducido en los últimos tiempos y es menester en este momento abonar estas cuestiones ahora que se está trabajando la Ley General de Aguas en relación al derecho humano al acceso al agua. Entonces, me parece que tenemos que hacer énfasis en estas ventajas que desde hace mucho tiempo se presentan, pero que no han trascendido. Yo considero que en la ley tiene que darse pues esta apertura para que por mandato constitucional, me refiero al cuarto constitucional, tengamos esa obligación de, pues, teniendo más de 12,000 kilómetros de litoral y teniendo la manera de poder reusar agua, hacerlo en forma efectiva pues bueno, yo lo que te preguntaría qué opinas en cuanto a la viabilidad, porque el planteamiento es muy pertinente. El deber ser está plasmado, pero trasladarlo a la práctica me parece muy complejo. Nada, y en esos momentos, a finales de esta administración o casi en la etapa de cierre, me parece que poca interés tendrá la autoridad del agua y en general el gobierno para poder darle trascendencia a iniciativas como estas, Víctor. Sí, no, bueno, primero, coincido totalmente ahí con tu comentario, Roberto. Yo creo que es bastante atinado ahí la sensación. También el alcance, ¿verdad? Porque somos un país
digamos, entrada o digamos, con acceso a dos diferentes mares, que también nos vuelve también ahí, pues, un país bastante atractivo para promover también no solo el reuso, sino la desalación, ¿verdad? Hoy hay países que nos llevan ventaja en ese sentido. Por ejemplo, Chile es un país que prácticamente está invirtiendo y poniendo en la agenda del gobierno cómo abatir la escasez de agua a través de un proceso alterno como es la desalación. Pero yo creo que en nuestro caso el reuso tendría que estar, digamos, en la agenda pues, del gobierno y sobre todo de los diferentes sectores empresariales, porque hay un beneficio económico y yo creo que a partir de contabilizar ese beneficio económico, la viabilidad puede verse más accesible en cuanto a, digamos, el acceder o no. Em, pues básicamente es promover, digamos, desde todos los sectores, cómo, digamos, vivimos una marcha, ¿verdad? El domingo en donde la sociedad tomó el liderazgo de los temas en los que no estamos de acuerdo. Yo creo que aquí bien también podemos tomar ahí el liderazgo, los participantes y seguir, digamos, ahí impulsando que estos temas se vayan tocando en todos los foros que se pueda para que nuestro gobierno voltee a ver y vea la importancia del reuso hacia nuestra economía y hacia nuestra comunidad, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a leer dos preguntas más por cuestiones de tiempo, pero de igual Con manera gusto. le vamos a hacer llegar las preguntas al ingeniero Víctor para que nos haga el Sí, favor de responderlas. Muchas gracias. con mucho gusto. María Contreras pregunta, para tratar aguas residuales agrícolas, ¿cuál sería el método recomendado? Bueno, hay una tecnología de ultrafiltración, que es una tecnología bastante accesible, bastante económica también en términos prácticos y que asegura que el efluente o digamos el agua tratada que se va a utilizar ya para riego está libre de virus, bacterias, patógenos y los diferentes ahí contaminantes que platicamos. Ujú. Muchas gracias. Y Sí. finalmente, Carlos Javier Escudero menciona, pero es más caro limpiar un agua de pozo o río que limpiar hasta su potabilización un agua residual negra. Sí, en ocasiones sí, porque también es cierto que nuestros pozos hoy en día se están concentrando, por ejemplo, con arsénico, que nuestros pozos están concentrados con fierro, con manganeso, con bario, o con alguna otra sustancia ahí, digamos que requiere un tratamiento costoso. Por ejemplo, en Cancún los pozos tienen una alta concentración de ácido sulfídrico, en donde, bueno, básicamente el proceso de remoción de esos elementos puede ser más costoso que el tratamiento, por ejemplo, de un agua residual doméstica, en donde puede requerir de un proceso biológico y a lo mejor de un sistema de ultrafiltración que son bastante económicos y que prácticamente dejan el agua potable nuevamente, ¿no? Entonces, vale la pena darle vuelta ahí a un ojo a la evaluación del tratamiento de agua residual y yo creo que se van a llevar una grata sorpresa de lo accesible que puede ser. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Y nuevamente felicidades por la presentación. Y a todos los demás, los asistentes, por la participación también. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde todos. Gracias. Dile, se me dio a compartir, tenemos un reconocimiento por parte de la Sociedad Mexicana de Aguas por el ingeniero Víctor Casarreal. La Sociedad Mexicana de Aguas otorga el presente reconocimiento al ingeniero Víctor Hugo Casarreal Molina por su distinguida participación como ponente en la conferencia virtual con el tema Uso y aplicación de diferentes tecnologías para el tratamiento de aguas residuales y su reuso en la industria, celebrada el día 27 de febrero de 2023 en la ciudad de Monterrey, firmado por el ingeniero Gerardo Reyes Martínez, presidente 2022-2023 de la SMAC. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Bonita tarde. Un gusto estar Gracias. aquí. Muchas gracias. Dando seguimiento a nuestra sesión del día de hoy, queremos aprovechar para mencionar a los nuevos socios y sus renovaciones. Quien desee puede activar su cámara. Tenemos por un lado a Isasa, que es miembro empresarial.
a Reminsa como miembro empresarial, al ingeniero Luis Alberto Caballero, de asesoría de equipos, y al ingeniero Humberto Gámez Lozano, de bombas y equipamientos eléctricos. Muchísimas gracias y nuevamente los invitamos a afiliarse a las SMAC. A continuación, cedo la palabra al ingeniero Enrique Reyes. Sí, gracias, Ceder. Bueno, hemos visto una presentación muy interesante y como dijo por ahí el señor Olivares, nos está dejando mucho a pensar y a cuestionarnos muchos aspectos que ahorita vemos que nos están faltando en nuestro país, ¿verdad? O que vamos retrasados, cuando menos vamos retrasados para resolver problemas que se nos presentan con el agua, ¿no? Felicidades al ingeniero Víctor. Muchas gracias a todos los participantes que hemos tenido muy buena audiencia esta tarde y un agradecimiento especial a las compañeras Elaine Fonseca y Delia Hernández que han hecho un gran esfuerzo por realizar y lograr esta sesión técnica que ha tenido mucho éxito. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Y antes de finalizar con la sesión, les compartimos algunos avisos generales. Se acerca la 12ª reunión conjunta en la cual celebraremos el Día Mundial del Agua. Estaremos con una serie de conferencias, panel académico, panel estudiantil y sin falta la exposición de diferentes empresas del sector hídrico. Los esperamos el jueves 23 de marzo, 100% presencial, en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León. Posteriormente les haremos llegar el programa general. Los invitamos también a inscribirse a los siguientes cursos que tenemos programados. Conocimientos de los cambios de la NOM 127 SSA 1 2021 y su interrelación con la NOM 179 SSA 1 2020, que será el martes 14 de marzo, también vía Zoom. De igual manera tendremos un diplomado, Fundamentos para el Tratamiento de Aguas Residuales. Primero, tratamiento líquido que consta de 5 módulos y que arrancará el viernes 21 de abril y concluye el 27 de mayo. Para más información pueden comunicarse con Delia. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches, gracias.